Bienvenido al video de esta semana. En este video trabajaremos algunas actividades para el desarrollo de habilidades matemáticas y el primer tema que veremos será el de fracciones equivalentes. El primer tema que veremos será fracción equivalente. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Teniendo una fracción, para encontrar una fracción equivalente, lo único que se tiene que hacer es multiplicar esa fracción por un mismo número, ya sea arriba o abajo. Por ejemplo, si multiplico esta fracción 2 por 2, es como si le estuviera multiplicando por 1. Entonces el valor no cambia, solamente voy a obtener su fracción equivalente. 2 por 1 serían 2 y abajo 2 por 2 serían 4. Ahora ya tengo la fracción original 1/2 en su fracción equivalente en cuartos. Ahora tengo la misma fracción 1/2, pero la quiero expresar en su fracción equivalente en sextos. Solamente tendría que multiplicar ambas partes de la fracción por 3, de forma que me quedaría 1 por 3 serían 3 y 3 por 2 serían 6. Aquí tienes que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es multiplicar la fracción que queremos convertir por un número que vale 1. Si te fijas, 3 entre 3 vale 1 y 2 entre 2 vale 1. Por lo tanto, el valor de la fracción original no cambiará, solamente obtendremos su fracción equivalente. Entonces podemos decir que la fracción equivalente de 1/2 en sextos serían 3 sextos. Veamos un ejemplo más. Tenemos la misma fracción 1/2, pero yo la quiero expresar en décimos. Entonces tendría que multiplicar por 5 y por 5. Si te fijas de nuevo, se cumple la regla de decir que 5 entre 5 es 1. Entonces no me alteraría el valor de mi fracción original. Y al hacer la multiplicación 1 por 5, en la parte de arriba me quedaría 5 y en la parte de abajo me quedaría 2 por 5 son 10. Y entonces podemos decir que la fracción equivalente de 1/2 expresada en décimos sería 5 décimos. Ahora resolveremos la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál es el resultado de sumar 1/2 más 2/3 menos 1/4? Recuerda que cuando trabajamos con fracciones, para las sumas y las restas, en la parte de abajo, en cada denominador tenemos que tener el mismo número. Esa sería la primera condición para poder empezar a hacer la operación. Entonces, necesito encontrar en la parte de abajo el mínimo común múltiplo. Y entonces, lo primero que voy a calcular será el mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los denominadores que están en la parte de abajo. Por lo tanto, voy a tomar cada denominador, que sería 2, 3 y 4. Para encontrar el mínimo común múltiplo de estos números, tengo que encontrar números comunes que dividan a los términos. Entonces, el primero que se me ocurre sería el 2. 2 entre 2 sería 1. El 2 no divide al 3 en forma exacta. Si yo divido 3 entre 2 me daría 1.5 y la condición es que lo tiene que dividir de forma exacta. Por lo tanto, bajaría el 3 igual y me paso al siguiente número y diría 4 entre 2 serían 2. Y ahora puedo decir que el siguiente múltiplo es 3, de forma que tendría 3 entre 3 me da 1, pero el 3 no divide al 2 de forma exacta, entonces bajo el 2 y ahora lo único que me restaría sería decir 2 entre 2 y sería 1. Una vez que ya encontré los múltiplos comunes de los denominadores, solamente tengo que multiplicarlos y voy a decir 2 por 3 serían 6 y 6 por 2 serían 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de estos tres números sería 12. Ahora voy a tomar cada fracción y voy a buscar su fracción equivalente cuando el denominador es 12. Para esto tomaré 1/2 y recuerda que la fracción equivalente es multiplicar esa fracción por otra fracción para poder obtener aquí abajo
el 12. Entonces, ¿qué número tengo que poner en este espacio para que al multiplicarlo por 2 me dé 12? Sería el 6. Y recuerda que si yo pongo un 6 aquí abajo para obtener la fracción equivalente, en la parte de arriba también tengo que poner un 6, porque 6 entre 6 es 1 y no me cambiaría el valor de un medio. Entonces, 1 por 6 serían 6 y 2 por 6 serían 12. Ahora voy con la siguiente fracción que sería 2 tercios. Entonces tendré 2 tercios, la tengo que multiplicar por una fracción para obtener su fracción equivalente en doceavos. Porque recuerda, doceavos o 12 es el mínimo común múltiplo de los tres números. Y aquí adentro yo tendría que poner un número que al multiplicarlo por 3 me dé 12. Y obviamente ese número sería 4. Recuerda, si tengo 4 abajo, también tengo que tener un 4 arriba para no modificar el valor de la fracción original. Y diré 2 por 4 son 8 y 3 por 4 serían 12. Y por último tomaré la fracción menos un cuarto y encontraré su fracción equivalente cuando el denominador es 12. Y de nuevo te pregunto, ¿qué número tengo que poner dentro de esta fracción para que en la parte de abajo me dé 12? Sería 3, porque 3 por 4 son 12. Y de nuevo, si aquí tengo 3, acá también tengo que tener un 3 para poder encontrar la fracción equivalente. Y diría, menos 1 por 3 serían menos 3 y 4 por 3 serían 12. Y ahora que ya tengo todas las fracciones equivalentes expresadas en doceavos, ya puedo hacer la suma. De este lado voy a acomodar cada fracción para hacer la operación. Ahora que ya tengo acomodadas las fracciones equivalentes, solamente tengo que hacer las sumas. Lo más conveniente es agrupar primero los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. De forma que al hacer la agrupación me va a quedar 6 y 8, serían 14 doceavos. Y del otro lado simplemente me quedaría el menos 3, ya que no existe otro negativo dentro de esa operación. Y al hacer la resta final, en la parte de abajo me va a quedar el común múltiplo 12 y arriba me quedaría el valor de 11. Y esta sería mi respuesta. 11 doceavos es el resultado de la suma original, 1/2 más 2 tercios menos 1/4. Ahora que ya vimos fracciones equivalentes y sumas y resta de fracciones, lo único que nos quedaría por ver sería multiplicación y división, que son las operaciones más sencillas dentro de las fracciones. Por ejemplo, si tenemos 9 quintos que multiplica a 8 tercios, lo único que yo tengo que hacer es multiplicar de forma directa. El 9 va a multiplicar al 8 y el 3 va a multiplicar al 5. De forma que de este lado me va a quedar 9 por 8 serían 72 y 5 por 3 serían 15. Esta fracción la puedo reducir ya que ambos son divisibles entre 3. Al dividir 72 entre 3 me quedarían 24 y al dividir 15 entre 3 me quedarían 5. Entonces la respuesta sería válida cualquiera de las dos, 72 quinceavos o 24 quintos, ya que ambas son fracciones equivalentes. Y ahora de este lado tengo una operación con las mismas fracciones, 9 quintos y 8 tercios, solo que en esta ocasión en vez de multiplicar se están dividiendo. Entonces, como se están dividiendo, solamente tengo que hacer la multiplicación de forma cruzada. El 9 que está arriba lo voy a multiplicar por el 3 que está abajo y lo voy a poner en la parte de arriba de la fracción. O sea que al decir 9 por 3, que son 27, iría arriba. Y lo contrario sucederá del otro lado. El de abajo, que es el 5, lo voy a multiplicar cruzando con el de arriba, que sería 8, y 5 por 8 quedaría en la parte de abajo y serían 40. Y esta sería la división de 9 quintos entre 8 tercios.
Como podrás observar, la multiplicación y la división son mucho más sencillas porque no tienes que encontrar la fracción equivalente para poder empezar a hacer cada operación.